Queridos amigos y hermanos, muy buenas tardes. Bienvenidos a su escuela de la llama de amor. Hoy vamos a comentar la lección número 38, titulada La llama de amor nos defiende contra los ataques de Satanás. Como siempre, vamos a iniciar nuestra lección invocando el santísimo nombre de Jesús y de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Madre, derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad. Que nuestros pies vayan juntos, que nuestras manos recojan unidas, que nuestros corazones latan al unísono, que nuestro interior sienta lo mismo, que el pensamiento de nuestras mentes sea uno, que nuestros oídos escuchen juntos el silencio, que nuestras miradas se compenetren profundamente, fundiéndose la una en la otra, y que nuestros labios supliquen juntos al Eterno Padre para alcanzar misericordia. Pues bien, queridos hermanos, el tema que hoy vamos a tratar es un tema muy importante porque trata prácticamente del meollo del efecto de gracia de la llama de amor. La llama de amor nos defiende contra los ataques de Satanás. En uno de sus párrafos, Isabel Kinderman nos dice que el objetivo de la gracia de la llama de amor es cegar a Satanás. He dividido esta lección en 3 temas. El primero lo he titulado El demonio ataca la inteligencia, la voluntad y la memoria. El segundo punto, el demonio es una simple criatura, fallida, envilecida y derrotada. Y el tercer punto, para vencer al demonio debemos adherirnos a Cristo. Vamos pues con el primer punto. El demonio ataca la inteligencia, la voluntad y la memoria. Nosotros tenemos 3 potencias. Tradicionalmente, en filosofía aristotélica, se habla de las potencias del alma, que son inteligencia, voluntad y memoria. Modernamente, en psicología, se señalan otras facultades complementarias, pero nosotros nos vamos a centrar explícitamente en estos 3 puntos fundamentales. Somos seres inteligentes, somos seres capaces de querer, somos seres capaces de recordar. Estas 3 facultades, pues, llevan a nuestra persona a desarrollarse armónicamente. Pero cuando el demonio ataca nuestras facultades, quiere llevarnos al caos, al desorden interior, al caos espiritual, moral, físico, económico y social. Proteger de la acción satánica las 3 potencias del alma debe ser nuestro principal interés. Debemos proteger nuestra inteligencia, porque con nuestra inteligencia conocemos la verdad. Debemos proteger nuestra voluntad, todo lo que esté en torno a nuestra voluntad, los sentimientos, los afectos, porque de nuestra voluntad depende prácticamente las decisiones fundamentales de la vida. Debemos proteger nuestra memoria, porque la memoria es la conciencia de todo lo que hemos vivido. Y si nuestra memoria nos falla, decididamente que nos desorientamos. Entonces,
la acción de los espíritus inmundos, la acción del demonio, va a tratar de herirnos en la inteligencia, en la voluntad, en la memoria, para que no logremos realizarnos como criaturas, hijas de Dios. Si el demonio las confunde, entonces caemos bajo su dominio. Si nosotros que buscamos la verdad somos víctimas de la mentira, caminaremos en el error. Si nosotros que queremos amar el bien, somos perjudicados, corrompidos en la voluntad, en vez de amar el bien, vamos a amar el error, amar el mal. Si nosotros no tenemos clara nuestra historia personal, si nosotros somos heridos en la memoria, va a resultar que esa memoria no va a estar bajo el poder de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad, sino que la memoria va a traer a nuestro consciente toda una serie de recuerdos, por ejemplo, desastrosos, tristes, nefastos o errores en el aspecto de la memoria, cosas que no hemos hecho, podrían ser presentadas como que las hubiésemos hecho. Así que necesitamos verdaderamente que estas tres facultades estén iluminadas por la acción del Espíritu Santo y no caigan bajo el poder de Satanás. Jesús nos dice, velad y orad. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Al orar, repitiendo ininterrumpidamente en el interior de nuestra mente y de nuestro corazón la jaculatoria, derrame el efecto de gracia tu llama de amor sobre toda la humanidad, nosotros somos protegidos. La Virgen María quiere que nosotros nos protejamos. Y para protegernos, ella nos da esa jaculatoria que bloquea la acción diabólica en la inteligencia, en la memoria y en la voluntad. El demonio no puede entrar. El demonio se queda ciego. Si yo cierro una puerta con una excelente cerradura, la gente que quiere entrar a la casa no puede hacerlo porque hay una tranca que impide que las personas puedan penetrar. Eso sucede con nuestras facultades. Si yo protejo mi inteligencia, protejo mi voluntad y protejo mi memoria, los espíritus malignos podrán atacarme, podrán tentarme, y esa tentación no podrá tener efecto porque la oración permanente hace que el demonio se ciegue. Ese es uno de los secretos de la gracia de la llama de amor. La Virgen María nos ha dado un instrumento, es un instrumento eficaz a través del cual cegamos los ojos de Satanás. El segundo punto, el demonio es una simple criatura fallida, envilecida y derrotada. ¿Para qué nos da Dios estos cortos años en este planeta tan bello y hermoso que se llama Tierra? Pues Dios nos coloca en la Tierra y nos da un tiempo verdaderamente muy corto, que comparado con la eternidad apenas si son segundos. Por mucho que vivamos, pues comparado con la eternidad son apenas unas milésimas de segundos. Dios nos la da para que nosotros preparemos esa vida eterna. En el Evangelio se nos habla con frecuencia de la vida eterna. Jesús nos dice que debemos negociar
Y nos da el ejemplo de aquel rey que se va de su tierra y regresa un cierto tiempo después, pero antes de irse, a cada uno de sus servidores le da una cierta cantidad de dinero. Cuando regresa, pide cuentas y cada uno de los empleados le va entregando la cantidad que se le dio y lo que ha ganado, los intereses. El primero recibió 10 talentos y al regresar el Señor le dice, Señor, 10 talentos me dices, aquí tienes otros 10. El otro recibió 5. Señor, 5 talentos me diste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Y por fin llega el tercero y le dice, mira, pues tú me diste un talento, pero como tú eres una persona muy exigente, una persona que quiere colectar ahí donde no has sembrado, pues yo me llené de miedo y agarré tu talento, lo escondí y aquí lo tienes. ¿Cuál fue la reacción del dueño? El rey se enojó y lo castigó y le dice, bueno, siervo malo, siervo perezoso, te quito el talento, se lo doy al que tiene 10 y te castigo. Y efectivamente nos quedamos extrañados que el rey da el talento al que ya tiene 10 y se pregunta, ¿y por qué le das el talento al que tiene 10? Porque lo ha trabajado muy bien. Es un excelente negociante. Por eso le doy a él el talento. La realidad, queridos hermanos, es que Dios nos da este tiempo precisamente para que con las buenas obras, con las obras de misericordia, logremos que nuestra eternidad sea una eternidad feliz. Esta vida tan pasajera es importantísimo. Venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estaba desnudo y me vestisteis. Eso dice el Evangelio. Dios espera que nosotros, durante este corto tiempo que nos ha dado en esta tierra, le sirvamos con amor, amándolo a Él y amándolo a nuestro prójimo. Y esa riqueza del amor vuelto realidad para con Dios y para con el prójimo es nuestro pasaporte para la vida eterna. ¿Qué pretende Satanás? Satanás pretende que perdamos esta vida, que nos pase lo que le pasó a ese súbdito que recibió un talento y que no amó a su rey, que lo rechazó, que lo despreció y que no quiso obedecerle, que no quiso contribuir a su obra. Y en vez de trabajar, desperdició el talento. Eso es lo que quiere el demonio, que nosotros rechacemos a Dios y que nos volvamos hacia nosotros mismos en el egoísmo. Entonces, Satanás quiere volver miserable nuestra existencia sobre esta tierra e impedirnos entrar en la vida eterna. Ese es el plan del demonio. ¿Cómo podremos defendernos contra ese astuto y perverso enemigo? El demonio confundió al tercer siervo, le confundió la mente, le metió en la inteligencia y en el corazón desconfianza hacia el rey. Y se dijo, este rey es injusto, este rey me está explotando, yo no le serviré. Y ese tercer servidor perdió la gran oportunidad que el rey le hubiese dado si hubiese aprovechado el talento que le dio. Entonces, eso es lo que quiere el demonio. Es necesario tomar conciencia de nuestra realidad y de la realidad del demonio. Hay una gran distancia entre los demonios y nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y quién es el demonio? Pues nosotros somos hijos de Dios. Somos infinitamente amados.
por nuestro Creador, que es nuestro Padre Celestial. Dios nos ama. Esa es la convicción más profunda del cristiano. Yo soy tan amado por Dios que Dios envió a su Hijo único para rescatarme. Y hasta tal punto me ha amado Dios que no solamente lo envió, sino que lo entregó. Lo entregó a la muerte y muerte de cruz. Y por la muerte de cruz de su Hijo, Dios me prueba su amor infinito. Entonces, ¿cuál debe ser pues nuestra visión de Satanás? Satanás no es de ninguna manera un gran señor. Satanás no es de ninguna manera poderoso, grandioso. Satanás no es de ninguna manera el dueño y señor de este mundo. En el Evangelio se nos habla de que Satanás es el príncipe de este mundo. Pero hay que tener en cuenta que ese príncipe de este mundo es un falso príncipe porque obtuvo su principado engañando a Adán y Eva. Y además, ese falso príncipe fue derrotado por Jesús en el Calvario. Satanás quedó totalmente vencido. ¿Quién es Satanás? Una criatura como nosotros. Es una criatura fallida, es decir, perdió el sentido de su existencia. Fallido es algo que pierde el sentido. Una criatura fallida no logró la meta. Y como no logró la meta, quedó envilecido, vencido y totalmente dependiente de la voluntad del Padre. Entendamos eso, Satanás no es un rival de Dios. Mucha gente está equivocada y piensa que Satanás es poderoso y se confían en él. Cantidad de gente está adorando a Satanás. Está idiotamente pensando que Satanás es un Dios y que es un Dios más poderoso que el Dios verdadero, un Dios más poderoso que Jesucristo. Son puras locuras. Esta pobre gente está completamente torcida en su inteligencia, en su pensamiento. El demonio ha pervertido su inteligencia. Entonces, nosotros debemos estar claros. Satanás es una simple criatura y no tiene poder sobre nosotros. No tiene poder sobre nosotros. Si hay un poder, es porque Dios lo permite. Y si Dios lo permite, es para nuestro mayor bien. En la vida de los santos se dan pasajes en los que Dios permite que un santo sea tentado. Ya lo tenemos en la vida de Isabel Kindelman. El Señor le dice, te voy a poner en manos de Satanás. Le voy a dar a Satanás poder sobre ti para que vea cómo yo protejo a las almas que me aman y que se entregan a mí. Isabel Kindelman va a ser tremendamente tentada, pero como Isabel se había entregado por completo a Jesús, ella recibió de Jesucristo esa gracia especial que vence al demonio. Hay otra santa de nuestra época, grandiosa, Luisa Picarreta. Es maravilloso verdaderamente y yo les recomiendo que lean los escritos de Luisa Picarreta. El Señor le habla a Luisa cuando era jovencita, tendría tal vez unos 17 años, espero no equivocarme, y le dice, debes saber que quiero ponerte en medio de los demonios y les daré libertad de atormentarte y de tentarte a fin de que cuando hayas combatido los vicios con las virtudes opuestas, te encontrarás ya en posesión de esas mismas virtudes que creías perder. Si Jesús permite que Luisa sea atormentada y tentada para que ella ejercite las virtudes, para que ella crezca en las virtudes, crezca en santidad. Dios hace eso con nosotros. Dios permite que venga la tentación,
con ese objetivo de que nosotros crezcamos en santidad. Es verdad que será doloroso tu estado. Los demonios no te darán paz, ni de día ni de noche. Estarás siempre en acto de hacerte ferocísima guerra, pero tú ten siempre en la mira lo que quiero hacer de ti. Esto es, hacerte semejante a mí, y que no podrás llegar a esto sino por medio de muchas y grandes tribulaciones, y así tendrás más ánimo para soportar las penas. Es decir, esos tormentos que el demonio van a darle a Luisa Picarreta, la van a santificar. Jesús le dice, yo quiero que a través de estos tormentos tú te identifiques conmigo. Y para poder identificarte conmigo, tienes que pasar por grandes sufrimientos. Y Dios quiere que Luisa pase por los tormentos que los demonios le van a ocasionar. Y Luisa comienza a sufrir tremendamente los ataques diabólicos, ¿verdad? Los demonios la golpean, los demonios se burlan de ella, le jalan el pelo, la tiran al suelo, los demonios le jalan las sábanas. Es decir, durante 3 años, Luisa Picarreta va a estar verdaderamente sometida a esos tremendos tormentos. Ella dice, yo me moría de miedo. Pero claro, llega un momento en que ella va, asistida por la gracia de Dios, a comprender que los demonios son simples criaturas y completamente débiles. Esto es lo importante. Y Jesús le va a dar a Luisa ciertos consejos para vencer a Satanás. Oigamos qué le dice Jesús. Así son los demonios. Nada temen más que a un alma valerosa, toda apoyada en mí, que con ánimo fuerte va en medio de a ellos, no para ser herida, sino con la resolución de herirlos y exterminarlos. Los demonios quedan espantados, aterrados y quisieran huir, pero no pueden, porque atados por mi voluntad, están obligados a estarse para su mayor tormento. Así que no temas de ellos, que nada pueden hacerte sin mi querer. Y además, cuando te vea que no puedes resistir más y estás a punto de desfallecer, si me eres fiel, inmediatamente vendré y pondré a todos en fuga y te daré gracia y fortaleza. Gran enseñanza. El Señor permite que los demonios nos tienten, pero si nosotros estamos adheridos sinceramente a Jesucristo, el Señor nos da la fuerza para enfrentarlos y los demonios salen espantados. Es hermosísimo este texto, pues, de Luisa Picarreta. Además, el Señor le dice, búrlate de los demonios. Y Luisa se comienza a burlar de ellos, a reírse de ellos. Y esa humillación tremenda que es para los demonios, que nos burlemos de ellos, hace que los demonios pierdan fuerza y huyan. Qué hermosa esta experiencia de Luisa Picarreta, qué hermosa la experiencia de Isabel Kindelman, que a nosotros nos vienen a fortalecer, porque nos sentimos en ciertos momentos tan agobiados, tan golpeados por las circunstancias de la vida y por circunstancias en las cuales son los espíritus malignos los que son verdaderamente los instigadores. El demonio utiliza el miedo para paralizarnos, para someternos. En las oraciones, el demonio se hace pasar por un gran y poderoso Señor. El demonio se enfrenta a nosotros con arrogancia, pero todo eso es pura mentira. Todo eso es pura falsedad. Cuando nosotros lo enfrentamos con el poder de Jesucristo, ese demonio que se presenta como el dueño de este mundo se derrumba. La llama de amor, queridos hermanos, tiene ese gran poder. Lo primero que debemos hacer es tomar valor, renunciar al miedo y rechazarlo
con el poder de Jesucristo. Hay que despreciarlo, desenmascararlo como mentiroso, hipócrita y falsario. Cuando se siente humillado y despreciado, entonces huye. Pobrecitos aquellos que confían en el demonio y le sirven y lo adoran, serán desgraciados en este mundo y en el otro. Y ustedes me dirán, ¿y quiénes son esos que sirven al demonio? Pues aquellos que van a hacer contratos con él. ¿Quiénes hacen contratos con el demonio? Aquellos que van a buscar su ayuda, que van a pedir a los operadores de las tinieblas, que son los brujos, los hechiceros, toda esa multitud de personas que piensan que se pueden servir de Satanás para vivir, para ganar dinero, para enriquecerse. Y así tenemos los adivinos, los sacerdotes vudús, los que practican la macumba, los santeros. Y bueno, es un ejército de personas que están completamente perturbadas en la inteligencia, que no comprenden que el demonio no les puede dar absolutamente nada, que el demonio los está engañando en esta vida y los conducirá después de la muerte a la muerte eterna. Entonces, ¿cuántas personas desgraciadamente van a buscar ayuda en este tipo de gente que quiere utilizar la magia, la hechicería, la brujería para producir bienes? Y eso es absolutamente falso, porque del demonio no puede venir ningún bien. Son resultados aparentemente buenos. Quiero trabajo, pues voy donde el brujo, le pago y el brujo me consigue trabajo. Mucha gente piensa eso. Estoy enfermo, entonces el hechicero, el brujo, me hace un trabajo para protegerme del mal. Y eso es absolutamente falso. O peor aún, siento odio hacia una persona y voy donde el maleficiero y le pido, hágale daño a esa persona. O yo estoy enamorado de ese hombre, atráigalo a mí. O yo quiero destruir ese matrimonio, destrúyalo, yo le pago. La realidad es que todo eso es un tremendo engaño, porque efectivamente el demonio tiene el poder que Dios le permite. Y Dios permite que el demonio nos ataque, sea por iniciativa suya propia o porque otras personas invocan al demonio, a los demonios, en contra de nosotros para perjudicarlos. La gran realidad es que si nosotros nos volvemos hacia el Señor, ese ataque del demonio, en primer lugar, nos servirá para nuestra santificación y en segundo lugar, terminará cuando el Señor lo decida. El tercer punto, para vencer al demonio debemos adherirnos a Cristo. A partir de estas premisas, debemos organizar nuestra vida para salir vencedores de los ataques del maligno. Toda familia es atacada por el maligno. Y por ese motivo, los cristianos, los que creemos en Jesucristo, no debemos apartarnos de Jesús. ¿Cuántas familias desgraciadamente están apartadas del Señor? Y lo peor que pueden hacer es formar una familia fuera del sacramento. Cantidad de personas forman su familia en lo que llaman el amor libre. Ellos pretenden que el sacramento va a ser para ellos un mal, porque si se casan, dicen ellos, nos va a ir mal si nos casamos por la iglesia, cuando es completamente al revés. Cuando las personas consciente, verdaderamente, claramente se entregan al matrimonio, unidas en Cristo, unidas a Cristo, el matrimonio va bien. Pero cuando un matrimonio se fundamenta solamente sobre la voluntad personal, sobre el amor personal, sin poner a Dios en el medio de su unión, el resultado que es
que aunque ese matrimonio perdure a lo largo de los años y sea humanamente feliz a lo largo de los años, sin embargo, ese matrimonio no va a producir los frutos para la eternidad. Y los hijos tampoco resultarán verdaderamente bendecidos con toda la bendición que hubieran recibido si los padres hubiesen recibido el santo sacramento del matrimonio. Entonces, queridos hermanos, debemos pues tomar las precauciones y organizar nuestra vida para salir vencedores ante los ataques del enemigo. Es cierto que el pecado de Adán abrió la puerta al demonio para establecer su reino de las tinieblas sobre este mundo y sobre el hombre. Es una realidad. Adán y Eva le dieron al demonio, al tentador, a Satanás, su primogenitura. Le dieron poder sobre la creación. Dios había dado a Adán y Eva el poder sobre la creación. Pero desde el mero momento en que ellos hicieron caso a la voz de Satanás, que les decía, ustedes no tienen necesidad de Dios, ustedes son sus propios dioses, ustedes pueden organizar su vida independientemente de las leyes de Dios, ustedes son dueños y señores de su vida y de su destino. Desde ese momento, ellos renunciaron a ser aquellos responsables de este mundo, y esa gracia se la concedieron a Satanás. Es por eso que Satanás le dice a Jesús, mira, todos esos reyes, esos reinos que tú ves allí, me pertenecen. Yo soy el dueño de esos reinos y yo se los doy a quien quiero. Póstrate delante de mí, adórame y yo te entregaré todos esos reinos. Qué locura, ¿verdad? El demonio tentando a su creador, tentando a su Señor. ¿Hasta qué punto el demonio está ciego? El demonio solamente reina en aquellos que se le someten. Adán y Eva adoraron a Satanás. Y mucha gente adora a Satanás cuando recurre y hace pacto con él, cuando busca los beneficios, adorándolo, entregándose a él, sirviéndole a él. Nosotros el día de nuestro bautismo renunciamos a Satanás. Es cierto que nacimos en pecado original. Nacimos privados de la gracia de Dios. Nacimos marcados por el sello de Satanás. ¿Fuimos culpables de ese pecado? No. No somos culpables del pecado original, pero sin embargo somos partícipes de las consecuencias del pecado original. Nosotros nos extrañamos, pero bueno, ¿cómo es eso? Adán y Eva pecaron. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que Adán y Eva hayan pecado? ¿Por qué vamos a resultar perjudicados? Simplemente pensemos en una familia normal, que el padre es alcohólico y el padre juega y el padre vende, pierde en el juego todas las propiedades y esa familia queda en la miseria. ¿Son culpables los hijos del pecado del padre? No, los hijos son víctimas del pecado de ese padre que despilfarró la herencia de los hijos. Pero sin embargo, los hijos van a nacer en la miseria. Como no tienen medios de subsistencia, van a crecer en una miseria espantosa, débiles, enclenques, sin una alimentación adecuada, sujetos a enfermedades, no van a estudiar, no van a tener los medios necesarios para abrirse camino en la vida. Y más tarde dirán, bueno, mi papá fue el culpable de que nosotros hubiésemos perdido todo lo que teníamos. Sí, ellos no son culpables, pero resintieron las consecuencias del pecado de su padre. Eso es lo que ha pasado. Lo grandioso en nosotros es que hemos sido tan amados por el Padre Celestial que Él, viendo nuestra miseria, envió a su propio Hijo
para que restaurase nuestra condición primera. Y como es Dios, y Dios puede hacer sus propias cosas mejores, Dios mejoró esa creación. Así que nosotros hoy estamos mejor que antes del pecado original. Y me van a decir ustedes, ¿y eso cómo es posible? Sí, porque antes del pecado original, pues Jesús no se había encarnado. Jesús se encarna para restaurar ese pecado original. Y desde ese momento Dios se hace hombre. Dios es nuestro. Dios se hizo como nosotros. Qué dicha, qué gloria tan maravillosa que nosotros podemos decir, Dios es uno de los nuestros. Jesucristo, el Hijo de Dios, es hombre. Para rescatarnos de la muerte, se hizo semejante a nosotros. Y por el mero hecho de que Jesucristo se encarnó, toda esta creación maravillosa que Dios había hecho quedó superada. Es decir, la primera creación de Dios quedó superada por la encarnación del Verbo de Dios. Pero una cosa, Dios nos dejó las consecuencias del pecado original. Dios quiso que para que nosotros tuviésemos conciencia del por qué Jesucristo se encarnó para restaurar el pecado, de las consecuencias terribles del pecado de Adán, que es la muerte de su hijo, Dios permitió que nosotros tuviésemos que luchar día tras día con la herida profunda que el pecado de Adán ocasionó en nuestra carne. Y por eso nosotros experimentamos, tal como San Pablo dice en la carta a los Romanos, en la carta a los Gálatas, experimentamos en nuestro interior una tremenda división. Y hay unas pasiones enormes que nos atacan y que quieren arrastrarnos a producir frutos de muerte. Como dice San Pablo, la carne produce en nosotros la fornicación, la soberbia, el orgullo, la violencia, la ira, la mentira. Pero un momentito, eso es cuando nosotros estamos fuera de Jesucristo. Pero si nosotros comprendemos el poder del bautismo, el valor del bautismo, y que a través del bautismo nos adherimos a Jesucristo, y que por el bautismo recibimos los dones del Espíritu Santo, y somos revestidos de Cristo Jesús, de su poder, esas tendencias de la carne son dominadas, son superadas. Por eso es tan importante que nosotros protejamos nuestra inteligencia. ¿Y cómo protegemos nuestra inteligencia? Con la palabra de Dios, asimilando la palabra de Dios. Por eso es tan importante en la iglesia que nosotros tomemos las Sagradas Escrituras y que las Sagradas Escrituras sean nuestro libro fundamental de formación. Tomar la Escritura y hacer esa lección divina que va a transformar nuestra manera de pensar carnal en la manera de pensar de Cristo Jesús. Vamos a tomar esa gracia de Dios que se nos presenta a través de la palabra y de los sacramentos y vamos a dejar que transforme nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos el cuerpo de Cristo, ¿qué sucede? El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y yo en él. Qué formidable que por la participación a la palabra de Dios y por la participación a los sacramentos, nosotros tenemos a Cristo viviendo dentro de nosotros mismos. Ese poder de Satanás no puede nada contra Jesucristo. Somos atacados, pero ese Cristo que vive en nosotros nos da la gracia. Es Cristo quien lucha en nosotros. Y tenemos entonces cómo el Espíritu Santo produce en nuestro interior a través de sus 7 dones,
sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Produce esos frutos del Espíritu Santo: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, mansedumbre, fe, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Es decir, los dones del Espíritu Santo van a renovar ese hombre viejo que es fruto del pecado de Adán, lo va a transformar. Cristo Jesús, muriendo en la cruz, nos obtuvo el don del Espíritu Santo. Él mismo nos lo dice en la última cena, en el capítulo 17, cuando hablando a sus discípulos le dice: yo no los voy a dejar solos, porque los discípulos estaban aterrados cuando Jesús le dice: me voy. ¿Y dónde vas, Señor? ¿Nos vas a dejar solos? ¿Qué va a ser de nosotros si tú te vas? Y Jesús le dice: no se preocupen, me voy, pero vuelvo a vosotros. Y yo les daré el Espíritu Santo, que los acompañará, que será para ustedes un guía, que será para vosotros un consolador, que será para vosotros un abogado, un defensor. La gran maravilla, pues, de la redención es que hemos sido transformados por el sacramento del bautismo. Nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra memoria deben de ser transformadas. Cristo debe habitar en nuestra inteligencia. Él es la sabiduría divina. Cristo debe habitar en nuestro corazón. Cristo debe habitar en nuestra memoria. Y todo eso, queridos hermanos, pues es un don de Dios. Como dijimos al presentar la parábola de los talentos, debemos tener en cuenta que nosotros tenemos que colaborar con la vocación a la que Dios nos está llamando. Dios nos da los talentos. Dios nos da esas gracias formidables: la fe, la esperanza, la caridad, las tres grandes virtudes teologales. Nos da las virtudes morales infusas: la prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza. Nos da los 7 dones del Espíritu Santo. Nos da los frutos. Somos capaces de producir frutos de santidad. Nuestra familia es capaz de transformarse de un infierno, como son muchas familias, en un paraíso donde haya verdaderamente el gozo de Cristo Jesús. Además de eso, tenemos la palabra de Dios, esa palabra de Dios que todo católico debería tener en lo profundo de su corazón para dejarse transformar por el poder de la palabra. Tenemos en esa palabra los mandamientos de la ley de Dios, que son la guía sobre la que nosotros debemos caminar para que realmente ese plan de Dios se realice. Tenemos la asistencia de la Madre Iglesia. Fíjense, queridos hermanos, qué importante es que nosotros amemos a la Iglesia. Mucha gente critica a su Madre Iglesia. Son bautizados. La Iglesia les ha dado una riqueza infinita y sin embargo la critican, y muchísimos la rechazan, y peor aún, muchísimos bautizados llegan a odiarla. Y todo eso por ignorancia, por ignorancia. ¿De dónde viene esa ignorancia? ¿De dónde viene esos sentimientos de rechazo, de violencia contra la Iglesia? De la acción diabólica. Porque el demonio es astuto. Así como en el paraíso la serpiente sedujo a Eva y a través de Eva sedujo a Adán y les metió odio contra Dios. La serpiente tocó la inteligencia, tocó el corazón, tocó la memoria de Adán y de Eva y las pervirtió. Y les hizo creer que Dios no los amaba, que ese creador que los había dotado de tantas maravillas tenía envidia de ellos. Es que si ustedes comen de ese fruto, serán como Dios. Dios tiene envidia de ustedes, de que ustedes sean dioses,
al conocer el bien y el mal. ¡Qué absurdo! ¿Qué iba Dios a necesitar de su criatura? ¿Por qué iba a tener envidia? Pero el demonio es tan estúpido que emplea argumentos estúpidos y le dice a Adán y Eva: Dios no quiere que ustedes sean como Él, y por esa razón los tiene engañados. Y de ahí del corazón de Adán y Eva brota el odio a Dios, el rechazo a Dios, y se rebelan contra Dios y le dicen: no, no te queremos, no queremos que seas nuestro Dios, nosotros somos nuestros propios dioses. Ese es el pecado original. Pues bien, mis queridos hermanos, con la iglesia pasa lo mismo. La iglesia es nuestra madre, esa madre pobre. ¿Por qué? Porque está compuesta por humanos pobres, débiles, pecadores, como somos todos nosotros. Esa madre iglesia, sin embargo, nos ha entregado a Jesucristo, nos ha entregado su palabra, nos ha entregado los sacramentos, nos ha entregado todos los medios que Dios ha depositado en sus manos para que nosotros podamos hacernos dignos de la vida eterna. Y tenemos infinidad de hijos ingratos de la iglesia que, fijándose en las debilidades de los seres humanos, de las cuales ellos también son culpables de esas debilidades, se levantan contra el instrumento de Cristo, que es su esposa, la rechazan, la atacan, la critican, la persiguen, y no se dan cuenta que están persiguiendo a su propia madre. No hay ninguna institución en la historia de la humanidad que nos haya dado tanto como la iglesia. Efectivamente, hay que repetirlo, no existe ninguna institución y ni existirá ninguna institución que nos haya dado tanto como nos ha dado, nos dará y seguirá dándonos siempre la iglesia como una verdadera madre, porque ella nos ha dado a Jesucristo. ¿Por qué conocemos hoy a Jesucristo? Porque la iglesia nos lo ha transmitido. Y si realmente hay errores, no podemos acusar a Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, de ser culpable de los errores de los hombres. Debemos reconocer en primer lugar que si en la iglesia existen errores y existen pecados, es porque nosotros hemos sido infieles al mensaje que la iglesia nos ha dado. ¿Y cuál es el mensaje que la iglesia nos ha dado? Que Jesucristo es el Señor, nuestro Salvador, que Dios nos amó por encima de todas las cosas, hasta tal punto que Dios mismo se entregó a nosotros, se entregó a la muerte, llevó nuestros pecados, nos rescató, nos transformó, nos hizo de nuevo a su imagen y semejanza. Y todo eso lo tenemos por la iglesia, porque la iglesia no existe sin Jesucristo. Y Jesucristo, en cuanto encarnado, en cuanto naturaleza humana, no existe sin la iglesia, porque Dios se encarnó precisamente para hacer iglesia con nosotros, para salvarnos, para rescatarnos de nuestro propio pecado. La llama de amor, queridos hermanos, viene a darnos amor a la iglesia. Cuando nosotros descubrimos ese tesoro que se llama la llama de amor del Inmaculado Corazón de María, el Espíritu Santo renueva nuestro interior y nos hace amar a la iglesia. El que no ama a la iglesia no es verdadero católico, es un falso católico. No es ni siquiera cristiano el que no ama a la iglesia. Por eso nosotros debemos entender que la llama de amor del Inmaculado Corazón de María nos lleva a descubrir la iglesia y nos lleva a descubrir la iglesia a través de María, porque María es la imagen de la iglesia. Cuando nosotros estamos viendo a la Virgen María, estamos viendo a la Madre de Cristo y a la Madre de la iglesia, porque cuando Jesucristo fue formado en el seno de María, y es la tradición de la iglesia, como cabeza de la iglesia, nosotros estábamos unidos a Él ya en el seno de la Virgen María. Fuimos engendrados en el seno de María
como miembros de la cabeza, como miembros del cuerpo de Cristo. Y la Virgen María es madre de la Iglesia. El Concilio Vaticano II ha ratificado esa conciencia de la Iglesia de que María no solamente es una imagen de la Iglesia, sino que también es madre, es nuestra madre. Pues bien, queridos hermanos, en esta lección número 24 debemos aprender que el demonio no está por encima de nosotros, que el demonio está por debajo de nosotros, porque nosotros somos imagen viva de Jesucristo. Somos imágenes heridas por el pecado, pero debemos tener en cuenta que el amor de Jesucristo es tan grande que cuando nosotros nos volvemos humildemente hacia Él, somos perdonados, somos restaurados, somos restablecidos en el amor de Dios y estamos llamados a formar parte de este templo de Cristo, de este cuerpo de Cristo, de este pueblo de Cristo que camina hacia la vida eterna y que la muerte es simplemente ese paso de esta vida temporal, triste, afectada por la acción diabólica, a la vida eterna, es decir, al reino de los cielos. Tomemos esperanza, fortalezcámonos, como nos dice tantas veces San Pablo en sus escritos, llenémonos de fuerza, llenémonos del don del Espíritu Santo para vivir esta vida con parresía, es decir, con orgullo santo, con no altanería, pero sino con seguridad. Cristo nos llama a ser miembros vivos de su cuerpo y eso es lo que la llama de amor nos trae. Amar a la iglesia, ser miembros vivos de la iglesia, considerarnos hijos de la iglesia. Que el Señor, queridos hermanos, los bendiga, los guarde y los libre de todo mal. Que pasen una feliz semana.